Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ingeniero, se ve. Ya, ya está bien, entonces. Vamos a empezar la clase. Este, para decirles que la tapa del texto, eh, para decirles que el contenido del tema o de los temas, vamos a empezar por recordar las unidades que vamos a utilizar y cuál es la equivalencia entre unidades inglesas y unidades métricas. Son las que vamos a utilizar en todo el trabajo que vamos a desarrollar en este semestre. Y entonces, como unidades, vamos a recordar que empezaríamos con eh, definir el acero y un poco también de historia, conocer la historia, una reseña histórica. Luego de conocer el material, describirlo, vamos a pensar que se hace necesario para el dimensionamiento conocer sus propiedades. ¿Qué propiedades físicas y mecánicas? Entonces ahí estamos hablando de laboratorio. Vamos a tener que hacer una relación, un recuerdo de lo que conocemos de nuestro paso por los laboratorios. Luego que tengamos resultados, vamos a tener necesidad de apegarnos a un método de diseño. Es decir, que nosotros conocemos dos principalmente, un diseño por esfuerzo sensible y un diseño por factor de carga y resistencia. Decir que este es el más antiguo, de diseño por esfuerzo admisible, diseño por factor de carga y resistencia, el que vamos a utilizar en todo el texto restante, ¿no? Esto lo vamos a ver de pasada, ¿no? Eh, Cuando conocemos los métodos de diseño, necesitamos apoyarnos también en normas, ¿no? Entonces, eso también vamos a indicar, vamos a repasar las normas americanas, que son las que utilizamos para todo el diseño. Y empezaríamos con el dimensionamiento de elementos, clasificándolos así como miembros sujetos a tensión, elementos de unión, en este caso de unión de qué sería entre piezas de metálicas, es decir, columna, columna, viga, columna, viga, viga, vamos a hacer relación, dimensionamiento también de uniones con soldadura, y así empezaríamos a dimensionar entonces parte de cada parte por parte de la estructura, es decir, la flexión, la compresión, después veríamos columnas y vigas múltiples, cuando no es suficiente solucionar con un elemento, podemos optar por solucionar con dos secciones o secciones combinadas también. Placas de base, es decir, cómo transferimos la carga de un elemento tan resistente como la columna a un elemento tan de menor resistencia como el suelo. Entonces, eso lo hace a través de placas de base y fundación de hormigón. Elementos sujetos a flexocompresión, flexotracción, esfuerzo combinado ya aparece en el dimensionamiento. Luego tenemos un capítulo importante. Voy a atender a estos alumnos que parece que están pidiendo ingresar.
Voy admitiendo más alumnos. Creo que ya está. Ya. Entonces estábamos en eso. Finalmente, elementos en colaboración, digo, armadura para cubierta, es decir, que son estructuras que pueden tener grandes luces. Podríamos decir que pueden tener luces hasta de 100 metros y la única forma de cubrir esos espacios es a través de estructuras metálicas livianas. Pero sí, aquí interviene, la intervención importante es el viento. Y como son estructuras ligeras, también se ve la importancia de, a pesar de que son estructuras ligeras, pero hay que anclarlas porque hay mucha presión del viento que tiende a levantar la estructura y entonces hay desestabilizarla. Y por eso entonces tiene singular importancia la construcción o la estructura de cubierta, porque son, podríamos decir, soluciones que se dan con peso propio reducido, sí, desde luego, que influyen en la determinación de los cimientos, de las zapatas, pero tienen la singular importancia del anclado, del anclaje también, que tiene que tener suficiente peso también la zapata y la estructura en general que demanda entonces una tracción y evitar que se levante, ¿no? Que se levante la estructura. Así entonces que pasamos luego a ver la bibliografía que vamos a utilizar. Aquí tienen ustedes un listado bastante importante con lo que viene a ser eh, la editorial, el título, y también tiene una tentativa de programa para los exámenes, pero siempre y cuando conozcamos la fecha de finalización del semestre, vamos a completar esto ya con fecha exacta. Después, entre los proyectos que podemos planificar para el semestre, serían dos proyectos que tienen importancia. Es decir, bueno, podríamos hacer un edificio metálico completo, así como este que se ve. La escalera puede ser metálica, toda la estructura de vigas y columnas metálicas también. Solamente el cuello de las columnas y los cimientos serían de hormigón. Y una viga portamuro también aquí para el arranque de los ladrillos, para que el apoyo de los ladrillos también de hormigón. En otras palabras, todo lo que está bajo el suelo, donde tenemos humedad, podría ser hormigón. El resto, metálico. Aquí podemos mostrar la estructura, es decir, las vigas, las columnas metálicas, ¿no? La vigueta también metálica y una losita de compresión de 5 centímetros de hormigón. Un cuello de columna para recibir la columna metálica de hormigón. Supongamos que la fundación, el terreno para fundación está a 1 metro, entonces esto tendríamos que extendernos 1 metro también.
Luego vamos a procurar hacer un coliseo, ¿sí? Estas son estructuras ya de grandes luces, de por lo menos 36 metros, 40, 36, 40 metros. Y vamos a procurar entonces emplear acá metálica, pórticos metálicos. Estos serían pórticos metálicos. Lo que estoy indicando, que hasta aquí, metálico. Y el resto podría ser el pórtico de hormigón. Y vamos a ver eso más adelante. Aquí está abierto ya aquí. Entonces, esta parte del pórtico podría ser hormigón. Y desde aquí para arriba metálico. Entonces, esto se hace muy fácilmente. Se puede prefabricar esta gradería y los pórticos, desde luego vaciarlos en sitio y después hacer el montaje ya de los pórticos metálicos. Que, ¿Cómo se completa este trabajo? Eh, proponiéndole, proponiendo un cerramiento lateral, ¿sí? Estos muros, que pueden ser de muros de ladrillo de 15 centímetros, pero reticulados así con vigas, vigas y columnas de hormigón. Y se formaría una sola placa ya. Hormigón, hormigón, hormigón. Esto puede ser cada 5 metros, por ejemplo, esta columna. Esta altura dividirla en los encuentros con el pórtico que de hormigón también. Y completada para la cubierta con largueros, que vamos a llamar esto, largueros que se extienden entonces sobre los pórticos metálicos, escuelda o se interna, y sobre eso se asegura la cubierta, ese material de cubierta, por ejemplo, este acero laminado, calamina, dice. Eso. Puede también plantearse otro tipo de soluciones para estructuras metálicas, como ser tanques, por ejemplo, de almacenamiento de agua. Puede hacerse un repaso de estructuras existentes que son llamativas por su forma. Esto es eh, una curiosidad para los turistas, ¿no? Entender de que el motivo por qué se hicieron así este tipo de estructuras. También por qué uno se pregunta este tipo de estructura. Es llamar la atención, ¿no? Por un lado. Y en este otro caso, es considerando el efecto del viento, hacerle un edificio con huecos, dice, para que la resistencia al viento se reduzca, el momento de volcamiento también, y así. Entonces, para todo eso, para estar en conocimiento de la herramienta que debemos tener para el dimensionamiento, es necesario recordar que no podemos hacer nada si es que no hacemos la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del material. ¿Qué materiales en este caso están interviniendo? ¿No? Es decir, hormigón, acero, el suelo también. ¿No? Y para eso entonces tenemos que hacer laboratorio. Y para el laboratorio tenemos que tener equipo. Esta es la máquina universal que puede hacer tracción, compresión, y el material que vamos a ensayar en este caso, supongamos que sea el acero. No conocemos sus propiedades del acero, pero el acero que utilizamos en la construcción metálica es el acero A36, así se lo designa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acero que tiene 36.000 libras por pulgada cuadrada de fluencia, 36.000 libras por pulgada cuadrada de fluencia. Las normas que vamos a utilizar son estas: ASTM
¿Qué quiere decir eso? Que la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales, todos los laboratorios en Latinoamérica, Sudamérica, trabajan con esas normas. Entonces, vamos a hacer un ensayo a través de esas normas. ¿Qué es lo que debemos hacer para un ensayo de tracción? Y tenemos la probeta, tenemos un dinamómetro si se quisiera separar las partes, tenemos un dinamómetro donde eh, determinan la carga y un deformímetro donde se determina la deformación. Entonces la idea es esforzar el material y medir cuánto deforma para una determinada carga. Y eso es lo que hacemos entonces en una planilla como esta. Ustedes deben recordar lo que han hecho en hormigón, no es lo mismo, pero esta vez es para tracción del acero. En el hormigón hacemos compresión, nos interesa, y tracción en mortero hacemos, ¿no? Y esto vamos a hacer entonces una probeta que tenga un diámetro de 1 centímetro y una longitud de 10 centímetros. Esta longitud de 10 centímetros es la longitud en que se mide la deformación. 10 centímetros es la longitud en que se mide la. Y tenemos para un ejemplo, aquí 3000 o 300 la carga. Bueno, preparamos esta planilla, ¿no? Carga y en vacío, vacío, carga. Deformación, deformación unitaria, que sería delta L sobre L, delta L. Si L ya conocemos que es 10 centímetros, ¿no? Tenemos como datos, ¿no? 10 centímetros. Es la extensión en el tramo donde puede fallar la estructura, puede someterse hasta la rotura. Entonces, tenemos delta L sobre L acá y tenemos la tensión que es P sobre A, carga sobre área. Aquí no le hemos puesto el área, pero sí depende de, aquí está, el diámetro, centímetros cuadrados, 78, para un diámetro de 1 centímetro. A ver si es que ustedes pueden ratificar ese valor. Área, pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Está bien? Está bien, soy ingeniero. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Sí, está bien. Ya. Entonces yo tengo problema aquí. Está bien, dice. Kitigas está confirmando. Sí, sí, ingeniero, aquí. Ya. Entonces, está bien, dice. Y si entonces ahora podemos proceder a llenar por lo menos vamos a llenar una línea y vamos a pensar de que no hicimos la lectura, no copiamos la lectura, pero vamos a sospechar qué número se trata. El diagrama que nos da la máquina es este, diagramado. Quiere decir, hay una parte inicial que tiene una tendencia lineal, si esta, la gráfica es lineal,
y diríamos que llega eso hasta un punto tal a partir del cual ya no obedece a esa misma instrucción, sino se vuelve horizontal. ¿Qué decir? Que llega a este punto y tenemos un límite de resistencia, que sería el límite de proporcionalidad y también que define el límite elástico. ¿Qué sería el límite elástico? Hasta aquel punto hasta donde podemos esforzar el material, y si retiramos la carga, la barra toma su dimensión, su longitud inicial también. O sea, vuelve al punto cero. Cuando hacemos nuevamente un ensayo y sobrepasamos este punto, llegamos a un punto donde las tensiones no se incrementan, pero sí las deformaciones se incrementan. Y desde el punto de fluencia, ¿no? Y por definición sería esa entonces, ¿no? Ese sería el punto inicial de fluencia. Y habrá un punto final de fluencia donde recupera otra vez resistencia, aumenta las tensiones, la carga, hasta que llega a un punto cumbre, ¿no? Esta sería la carga última que acepta el material, la carga máxima, ¿no? Que acepta el material. Y esos son los puntos que vamos a determinar en el ensayo. Entonces, no podíamos descubrirlo si no hacemos esto, las deformaciones que se van presentando. Yo voy a borrar una parte de ello. Por ejemplo, vamos a borrar el de este es 2000, 2200 de carga. Vamos a verificarlo para ver si está bien. ¿Cuánto resulta 2200? Sería delta L sobre L. Hay que dividir entre 10. 10 centímetros es la longitud. 2120 dividido entre 10 nos da esto. Y esto sería la tensión. ¿Qué sería la tensión? 2200 dividido entre 0,78. Parece que está bien, ¿no? Varía con poco nomás, pero Ah, no ya, sé. con poco, ¿no? Está bien. Pero vamos a suponer que está bien. Entonces, así podríamos llenar si es que se nos hubiese perdido este dato, por ejemplo, ¿no? Esto lo dividimos entre 10. Si nos perdió este dato, 2500 dividido entre 0,78. Ya está. Vamos a aceptar los resultados de esto y vamos a referirnos entonces a la gráfica ahora. ¿Qué más nos interesa? Ya tenemos acá las tensiones anotadas, las deformaciones unitarias, delta L sobre L. Para cualquier punto podíamos determinar su deformación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos una base podemos tener una base de datos donde podamos nosotros eh, utilizar esos datos para el cálculo estructural. Pero nos faltarían las deformaciones. ¿Cómo sacamos deformaciones? El módulo elástico es importante aquí y lo vamos a llamar E a ese módulo elástico. Y la tensión última que hablábamos, esta sería la última de aquí. 4080 estamos poniendo aquí. La tensión de fluencia, 2530. Entonces sería 2530. Entonces, el cálculo estructural se basa en esos límites. Tensión de fluencia, no llegar a este punto. Y
cuando tengamos perturbación en la estructura, huecos, por ejemplo, ¿no? Donde se facilita o se insinúa dónde va a fallar la pieza, entonces podemos evitar que lleguemos a ese punto utilizando la tensión última, otro límite. Entonces eso lo resumimos acá en este cuadrito, ¿no? El diámetro, longitud, tensión de fluencia y tensión última, límite de proporcionalidad, módulo elástico. ¿Cómo determinamos el módulo elástico? Y ahora, nuestra pregunta. De este gráfico también aprovechamos para decir que el módulo elástico va a ser la tangente de este ángulo. Aquí lo tenemos. No, no lo tenemos acá, pero sí lo tenemos acá, este ángulo. Ese ángulo es el que es el módulo tangente de este ángulo, alfa le vamos a llamar. Ya, tangente de alfa. Entonces, ¿cómo sacamos ese valor de tangente de alfa? Sería la tensión dividido entre la deformación unitaria. Entonces tenemos tensión dividida entre tensión unitaria. Aquí está. Vamos a sacar para este campo, que en la parte recta, aquí ya no se cumple eso, ¿no? Aquí, la tangente de alfa, que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Eso define el límite de proporcionalidad, ¿no? Entonces vamos a poner tangente de alfa igual a tensión, esto. Saquemos para este, 2520 dividido entre 0,084 sería. ¿Cuánto da? 2,1 por 10 a la 6, ¿no? Vamos, para cualquier punto que esté dentro de esta recta va a tener que el mismo valor el ángulo, la pendiente. 2520 dividido entre 0,01, por ejemplo. ¿Cuánto? Pitigas. 2,52 por 10 a la 6. Ya, estamos por ahí, ¿no? 2,1 por 10 a la 6, cierto. Cualquiera de estos nos va a dar un valor aproximado a ese resultado. Estamos bien entonces. Ya entendemos que el módulo elástico es la tangente esta. Ya tenemos todas las herramientas entonces. El límite de proporcionalidad. Ahora falta definirlo, ¿no? ¿Qué es un límite de proporcionalidad? Es un punto hasta el cual se cumplen que las tensiones son proporcionales a las deformaciones y su diagrama es una línea recta. Otra definición que necesitamos, límite elástico. ¿Cuál es el valor del límite elástico? Entonces, aquel punto hasta donde podemos esforzar el material y cuando se retira la carga, vuelve a su dimensión inicial. Se comporta elásticamente. Puede coincidir con el límite de proporcionalidad. ¿Qué más? ¿Cuál es el límite de fluencia? Fluencia es aquel punto hasta donde podemos esforzar el material y a partir de ese punto las tensiones no aumentan, deben ustedes constantes las tensiones, ¿no? Y el comportamiento es plástico. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que podemos determinar ese punto para aplicarlo. Ese es un punto a donde no debemos llegar en el dimensionamiento.
se ponen factores porque reducen esa tensión en el cálculo, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la, nos falta definir eh, la tangente del ángulo alfa, ¿no? El módulo elástico, entonces. ¿Y para qué nos sirve? El módulo elástico lo definimos entonces como el ángulo que forma esta línea recta, ¿no? Con la horizontal. Entonces, tangente de alfa igual tensión de fluencia, tensión, tensión dividido entre eh, epsilon, que sería entre la deformación unitaria. Y eso da 2.100.000, dice. ¿Qué más? Hasta ahí entonces la importancia de esos términos. La tensión última aquí, hasta donde tenemos el diagrama por lo menos, aquí tenemos, ¿no? Tensión 3.300, 3.200. Esto sería 4.078, la máxima tensión que se obtiene del ensayo. Ya tenemos en resumen lo que necesitamos para nuestro cálculo. Ya el siguiente paso es ya establecer, uno se pregunta ahí, pero ¿con qué vamos a hacer con todos esos datos? Y ya dimensionar estructuras, ¿no? Para eso vamos a decir que de cómo podemos obtener nuestra estructura, la forma de nuestra estructura, de chapa, digamos. Una primera opción es tener chapas así planas como esta, que viene de acuerdo al espesor hasta una cierta dimensión y estandarizada así en 1,20 por 6 metros, para que sean livianas para la carga y el transporte, ¿no? Entonces, de estas chapas nosotros podemos mandar a construir nuestros perfiles. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, un perfil C, así como este, ¿no? Así como este perfil. ¿Para qué nos sirve esto? Nos preguntamos, ¿para qué nos va a servir esto? Nos servirá para apoyar la cubierta, el material de cubierta. Sí, que lo tenemos por acá. En el Coliseo lo tenemos. Para mostrar las partes. Aquí tenemos. Estos son largueros. Son vigas C que sirven para que apoye el material de cubierta y transfieran la carga de cubierta a pórtico. Entonces, esto vamos a fabricar. Y de manera que consideremos eh, las dimensiones comerciales que tienen las piezas. Y así sería entonces. Esto compramos, tiene su espesor, ya nosotros definimos el espesor que necesitamos. Eh, las dimensiones del canal o del canal, sí, también la definimos nosotros por su altura. Entonces decimos que tenga, por ejemplo, desarrollo de 1,20 sería por 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. De 30 centímetros cortamos las placas y las hacemos doblar. Tenemos que darle el esquema este. Entonces, por ejemplo, que este sea 1,5, este doble de aquí, es para darle rigidez a este borde, ¿no? Que tenga estos 5 centímetros
Y esto habrá que calcular cuánto resulta para 30 centímetros de desarrollo. En este caso tenemos entonces ese es el planteamiento. Estas son nuestras necesidades. 32 centímetros, 0,32 centímetros es el espesor de nuestra placa. ¿Qué número de larguero vamos a sacar de una placa? Entonces eso es lo que nos cuestionamos acá. ¿De cuánto nos preguntamos? De 6 metros. ¿Cuánto cuesta el kilo de placa? Entonces tenemos acá dólares por kilo, pone 0,90 dólares. ¿Y cuánto nos va a costar ya para nuestro presupuesto esto, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar el metro de este material, sabiendo el costo de la plancha, conociendo el costo de la plancha, conociendo también el costo de doblar y cortar, porque esto se hace también en el taller con la máquina del que nos vende? Y sería un golpe, dos golpes, tres golpes, cuatro golpes. Ellos cobran por golpe. Por ejemplo, que sea 0,80 dólares por golpe. Vamos a decir doblado, corte. El corte nos van a cobrar, para que no sea tan caro, 0,60. Un competidor va a ser por 0,60 dólares. $0,60 por golpe. ¿Qué vamos a poner por golpe? Corte. Y el doblado también. Y el doblado también, entonces. Y $0,60 por golpe también vamos a poner. Con eso ya tenemos para empezar. Dólares por golpe. Ya, entonces ustedes que van a empezar a trabajar en este pequeño problema. Vamos a decir que nuestra bobina, podemos sacar también de una bobina, podemos sacar de una plancha. Esto cuando son espesores gruesos sí nos llega, pero cuando es espesores pequeños, así hasta 32 milímetros, por ejemplo, pueden venir así para facilitar el transporte. Y se mete un tubo acá y se levanta con una grúa. No se daña el material. Esto, en cambio, hay que levantarlo de hecho en toda su extensión para que no se doble. Entonces, este tiene sus ventajas. Generalmente también para acá cubierta 0,25, 0,32 son los espesores que se utilizan, como la calamina, pues. Eso es. Entonces, ya ustedes van a empezar a hacer eso con estos datos. ¿Qué es lo que se le pide? Que calculen H0, pues. Aquí, ¿para qué tenemos que calcular eso? Porque aquí lo estamos dando estas dimensiones. Todas por fuera serían estas dimensiones.
a donde se puede medir, ¿no? Y ya está. Entonces, primero que saquen, si tenemos estos datos, saquen cuánto vale H0 y llenan acá. Acá, por ejemplo, 30 centímetros es la extensión que estamos haciendo, será 24, 23, no sé cuánto saldrá. Llena eso, 24 sale. aquí llena, ¿cuánto? Ya, después me vas a dar entonces el dato. Ya, entonces, ¿qué nos está interesando acá? Vean ustedes. ¿Qué extensión tiene esta? Si la desdoblamos así, ¿qué longitud tiene? Dice aquí. Si la, como conocemos el espesor del material, entonces podemos calcular eso. Si conocemos la extensión del ancho 1,20, también es otro dato que nos sirve, pero nos faltaría el diámetro. El de 0,90 dice acá. El de 0 sería este del medio, 20 centímetros. Con todos esos datos podemos sacar entonces y llenar, sacar estos valores y llenar acá. ¿Qué es lo que nos falta aquí a propiedad física? El peso específico. 7.850 pongan ustedes. El gamma, gamma igual 7.850. Ya, entonces pónganse a hacer, pueden sacarle una foto de eso o copiarla y van poniendo aquí los resultados. Longitud, aquí ponen 100 metros por ejemplo. Peso, 15 toneladas. Esos datos son los que necesitamos acá en esta primera parte. Después ya nos dicen, a ver, si cortamos esto así, cada 6 metros, y cortamos así longitudinalmente para tener tres partes, serían 3 por 4 12 de 40 centímetros aquí, en este caso. Y si nos cuesta la plancha de esto, ¿cuánto nos va a costar cada metro? Dice. Ya doblado, con este espesor, doblado a esta distancia, y aquí el H0 que le falta. Eso. A ver, vayan intentando hacer. Si tienen dificultad, vamos a ir aclarando algunos conceptos más. Creo que está todos los datos. Ingeniero, el peso de la bobina, ¿cuánto dijo? 2850 No, kilopolio o hay que sacar el volumen, pues para sacar, utilizar la densidad o el peso específico. En este caso es 7.850. Gamma igual 7.850 kilopoltios por metro cúbico. Vamos a anotarlo por acá, para que tengan como dato. No estoy queriendo poner mejor vamos a poner el gamma aquí, peso específico, para no confundir con diámetro. Gamma vamos a ponerle. Siete mil ochocientos cincuenta. Con eso ya pueden trabajar ustedes.
Este es el peso específico. Para utilizar entonces densidad, saben ustedes que es peso sobre volumen, ¿eh? Entonces de ahí sacan el peso. Ahora tenemos más espacio. Entonces hay dos opciones aquí. Una hacer 4 cortes, otra hacer 3 cortes, van a salir diferentes los perfiles. Ustedes escogen cualquiera de ellos, o este, de dos diferentes tamaños. La- las cotas que ponemos acá también les sirve para este otro, pero sí lo que va a variar son las alturas, esta altura, ¿no? Entonces aquí es lo mismo que tenemos acá. B0 dice, es todo este ancho. Aquí tenemos B0. Este sería T0 si quieren. T0 1.5, B0 5, 0.32. Este es el espesor de la plancha. Se lo voy a dejar ahí. Este es el espesor de la plancha. Ya, para aquellos que tal vez no entendieron mucho lo que significa el hecho de trabajar con este volumen. Este puede, está acotado con B igual a 1.20. La longitud no la conocemos, pero conocemos el D que dice aquí 90 centímetros, diámetro externo. Conocemos el diámetro interno que sería de este hueco de aquí, 20. Entonces podemos sacar el volumen, ¿no es verdad? Podemos sacar el volumen y si conocemos el volumen, entonces podemos sacar la longitud si conocemos el espesor, si conocemos las otras dimensiones. ¿Qué más? Y podemos conocer el peso también. Ya, a ver, procuren hacer eso. Ya, ya tengo la longitud, ingeniero, el peso. ¿Ya lo tiene? Sí, ingeniero. Ya, a ver, vamos a anotarlo tú hasta donde pueda. ¿Cuánto es lo que tiene? La longitud, ¿Estás haciendo para cuál? Ah, la longitud. sí, la longitud. Ya, la longitud dice. ¿De cuál de los problemas? De este, Sí, ingeniero, de ese. cuando lo cortamos, no tiene todavía importancia el corte. 189 metros, redondeado. 189, Sí, ingeniero, redondeado, 189 metros. ya, 189 metros. El peso, El peso, 56,96,81. ya, no, esos comas no me vas a redondear, no. Ya, 56,97. Ya, pero me parece que es muy pequeña el peso. Debes revisar tus unidades.
es eso, Imagínate, ingeniero. porque es un 56, volumen, mira, 97, ah, cinco es un mil volumen, es un noventa y volumen siete. grande. ¿Qué tengo que cambiar? No, el peso le estoy dictando, ingeniero. Es 5.697. 5.600. 97. Este No, sería kilopondios, ¿no? sí, Ya, en vez del 6 es 9, ingeniero. hasta ahí has terminado. Hasta ahí has determinado. ¿Hay algo que falte aquí? Sí, No, ¿no? ingeniero, en vez del 0 es 9. Ya, Es 97. Ese ya, es el. entonces seguí adelante si es que estás seguro de eso. Seguí adelante y determinas ahora cuánto te va a costar cortarlo y doblarlo. Doblarlo así, va a contar, ¿no? Por cada 6 metros que tengas, porque quieres que la longitud sea de 6 metros, entonces te vas a cortar primero de un solo golpe, vas a cortar todos los 6 metros. Y otros cortes van a ser así. Para este caso, ¿no? Entonces serían cuánto cuentas, cuántos golpes voy a poner. Uno que es el que se comparten con estos otros dos para la longitud, pero otro golpe, otro corte, este Es y este. transversal, corte transversal y dos Ya, longitudes. entonces estamos procurando determinar el costo del servicio que nos está prestando más el material que nos están vendiendo. Entonces, vas a tener un costo de este corte, pero nos vamos allá doblado también. Como tiene el mismo precio, podemos poner por puntos de doblado. Aquí sería un corte, dos cortes, dos cortes y un corte así, ¿no? Y en ese caso por golpe cobran, ¿no? No importa que sea más pequeño, igual te cobran por golpe. Entonces aquí tenemos eso. Nos falta llenar esto, número de larguero que vas a sacar. Tal vez ya puedes sacar el número de larguero con los datos que tienes, ¿no? ¿Qué tienes de datos? Longitud total tienes, ¿no? La extensión que puede cubrirte eso, 190 metros, 189. Pero los largueros van a ser de cuánto de longitud. De, aquí pues dice 6 metros, ¿no? Entonces ya puedes tener una idea de cuántos largueros son los que vas a tener. Número de largueros de 6 metros. Aquí puedes llenar eso. El costo ya cuando vaya avanzando con tus precios, ¿no? Y así entonces, seguí adelante. No se confía en los otros en este dato. Uno, dos, tres. Sigue por esto. Ya tengo la altura, ingeniero. H0. H0 tiene la altura. Vamos a ver aquí, esto, ¿no? ¿Para Sí, este o ingeniero. para el otro? Para ese, ingeniero, para ese, las tres partes. En tres partes. Eso hay que aclarar, ¿no? Ya, entonces voy a anotarte aquí a ver cuánto. 28,28 centímetros. Ya, 28 días. 28 centímetros, ya. Seguí adelante entonces. ¿Quién es el que está dando estos datos? Losa, ingeniero. López. Losa, Loza. Vamos a ponerle aquí Loza. Vamos. losa con Z. Ya. Loza, dice 28. Ya.
¿Quién es el que me dio este dato de aquí de 196? Longitud, dice aquí este otro, primero creo que. Yo también, ingeniero, yo le di esos datos. 189 y 56,97. A ver, pero estoy buscando dónde están, dónde hemos puesto eso. Está más abajo, ingeniero. Pero este es para 4, Sí, es para 3, el de abajo. este. Ahí están los datos. Está bien entonces aquí, ¿no? Sí, esos datos está bien, ingeniero. ¿Es losa también? Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguien más haya sacado otro dato, otro resultado? Este también es losa. Ya, ¿alguien más? ¿Qué es lo que falta, por ejemplo, acá? Este, y está completo este. Este le falta dólares por metro. Ya tiene que sacar costos aquí. Entonces ya sacó este valor, puede sacar el volumen de esto. Tiene precio aquí, unitario, 0,90 dólares por kilo. Puede sacar entonces ese valor de aquí. Total y después parcial. 9,53 sería, ingeniero, ahí. Dólares por metro. 9,53. 3,9,53 dólares por metro. Ya, y aquí por cada número de largueros, Tal serían 94. 94. Y ya está, parece que ya está todo. Vamos a ver si tiene razón o no. Ya, ustedes, ahora los que están rezagados, trabajen con estos datos para llegar al final. ¿Qué es lo que se pide al final? Cuenta, que determine que no está indicado, pero vamos a hacer un cuadrito. Propiedades de la sección.
Ya, entonces para completar, así hacemos un resumen para el área, inercia en X, inercia en Y, radio giro en X, radio giro en Y. Sabiendo que
Bueno, ¿ya tiene alguien algún dato más para llenar? Y si el resto lo van a hacer como tarea para su casa. Ya, entonces van a llenar esta tabla. Cópiense esta tabla, o saquen una foto para que lo completen. Faltan aquí datos. No solamente es completar, sino revisar si están bien esos datos, poner los suyos, si no, y presentar la próxima clase entonces para que lo chequemos y veamos quién ha hecho bien. ¿Ya copiaron? Ingeniero, ingeniero, una preguntita. Sí. Eh, para sacar H, en este caso sería 40 menos 2 veces T menos 2 veces B o Ya, a es ver, otro dato. vamos a explicarles. Tal vez pueden confundirse ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que las medidas que se toman es por fuera, ¿no? Ya es más dificultoso tomar aquí las medidas por fuera, entonces tienen que tener 5 metros o 5 centímetros de ancho. Ese 5 centímetros abarca todo eso, por eso dice B0, 5 centímetros. Esto tiene 1,5 T0, este espesor de la patilla. Con esos datos, entonces ustedes tienen que guiarse para determinar cuál es la altura esta. ¿Cómo va a ser si lo desdoblamos? Vean ustedes, ¿no? Esto, ¿cuánto va a tener si lo desdoblamos? 40 cada uno. 40 cada uno. Entonces, quiere decir que hay una parte que se arruga, no es que se pierde el material, sino que se que disminuye su longitud y hay otra parte que se estira. La parte de afuera se estira en el doblado. Entonces, lo que permanece en su dimensión es la parte del centro, diríamos.
Eso tendría que tener 40. ¿Y cómo hacemos para que eso tenga 40? Si nos imaginamos acá, este H0 más este ancho de aquí interior ya sería, ¿no? Más esta altura, dos veces tiene que ser igual a 40 también. No hay pérdida de material. Eso tienen que tomar en cuenta para chequear si es que está bien su valor de H, ¿no? ¿Y dónde está H aquí? Aquí está, altura, 28, ¿no? Sacó esto. Eso revisen si está bien. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. Ya, listo, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero.